telón del espectáculo televisivo se ha rasgado de forma dramática, revelando una verdad que ha permanecido sepultada bajo el peso de 3 décadas de silencio. Aquello que parecía inamovible, una figura arraigada en el corazón de Mediaset como un pilar eterno, ha sido derribado con la estruendosa fuerza de una revelación judicial. Alessandro Lecchio, el conde mediático, el rostro habitual de incontables programas, ha visto cómo su trono se desmoronaba en apenas 24 horas vertiginosas, arrastrado por el eco de un pasado que se negaba a permanecer callado. Un mazazo demoledor que sacude los cimientos de una era y nos obliga a preguntar, ¿realmente estamos presenciando el fin de una impunidad largamente gestada? Permanece con nosotros en este viaje hacia el abismo de la verdad, porque la historia que estás a punto de escuchar no es solo la crónica de un despido, es la radiografía de un sistema y de cómo, incluso en los más oscuros rincones de la fama, la luz de la justicia puede, tarde o temprano, abrirse paso. Si la verdad te apasiona tanto como a nosotros, no olvides suscribirte a tus 50 favoritos para no perderte ni un solo detalle de estas crónicas que desvelan el alma de la televisión, donde cada capítulo nos acerca a desentrañar los misterios más intrincados. Antes de sumergirnos aún más en las profundidades de este escándalo, cuéntanos en los comentarios, ¿desde qué rincón del mundo nos acompañas en este viaje por la verdad televisiva? Tu perspectiva es vital para comprender el impacto de estas revelaciones. El miércoles 19 de noviembre quedará grabado en los anales de la televisión española como el día en que un imperio de apariencias sufrió un golpe que resonará durante mucho tiempo. La noticia, adelantada por el prestigioso periódico El País, confirmó lo que muchos intuían. Alessandro Lecchio, el colaborador que ha ocupado un asiento privilegiado en las tertulias más influyentes durante casi 30 años, fue despedido de manera fulminante por Mediaset. Esta decisión drástica no fue el resultado de una nueva transgresión, sino la reacción tardía ante un testimonio de violencia machista que, de una forma u otra, siempre ha planeado sobre su figura pública, especialmente tras las reiteradas denuncias de su exmujer, Antonia Delate, cuyo clamor fue a menudo silenciado por el estruendo mediático. Durante años, Lecchio gozó de una posición que muchos consideraban intocable. Un aura de invulnerabilidad cimentada en su linaje nobiliario y su peculiar carisma televisivo. Su presencia en la pantalla era casi un ritual, una constante en el universo Mediaset que parecía inmune a los vaivenes de la opinión pública o a los fantasmas de su propio pasado. Pero la historia, como un río subterráneo, siempre encuentra una salida para emerger a la superficie, y el torbellino de rumores y silencios que rodeaba a Lecchio finalmente encontró su punto de quiebre en un documento clave, un expediente judicial que ha precipitado los hechos con una velocidad asombrosa y una contundencia implacable. La pieza central de este drama judicial es un auto con fecha de 2005, emitido por un juzgado de Barcelona, que llegó al departamento jurídico de Mediaset el 18 de noviembre. Este documento, lejos de ser un mero formalismo burocrático, representaba el corazón de la controversia que durante años había enfrentado a Lecchio y Antonia Delate. En él, el juez desestimaba la demanda por injurias y calumnias que Alessandro Lecchio había interpuesto contra su exmujer un año antes, en 2004, por llamarle públicamente maltratador. Pero lo verdaderamente impactante de este auto judicial reside en su justificación. El juez exculpaba a Delate de esos delitos al fallar que existía lo que en términos legales se conoce como exceptio veritatis, la excepción de la verdad. Esto significa que la Corte había encontrado indicios de maltrato por parte del colaborador televisivo, otorgando así una validación judicial a las acusaciones de Antonia que hasta ese momento habían sido relegadas al ámbito de la rumorología o de las disputas personales. Aquel pronunciamiento, que muchos desconocían o habían olvidado, se convirtió en una espada de Damocles suspendida sobre la cabeza del conde, esperando el momento justo para caer. La cadena y la productora Unicorn, presidida por la mismísima Ana Rosa Quintana, han insistido en que no tenían conocimiento de este auto judicial hasta hace apenas unos días. Tal como ha podido conocer el portal El Televisero, fue el pasado martes 18 de noviembre cuando el equipo legal de Antonia Delate trasladó una copia del documento a Mediaset.
Esta entrega no fue un acto menor. Fue la chispa que encendió la hoguera, el detonante que obligó a la maquinaria de la compañía audiovisual a enfrentar una realidad que había podido ignorar durante casi 2 décadas. Una vez en manos del departamento jurídico de la compañía, el caso fue estudiado en profundidad, con la urgencia que requería la magnitud de la revelación. La decisión, tomada con rapidez y firmeza, fue la de poner fin a la vinculación laboral de Alessandro Lecchio este miércoles a primera hora. Esta determinación fue notificada de inmediato a la productora Unicorn, que, según las informaciones, tampoco tenía constancia previa de este auto clave, que ahora lo cambiaba todo. Las primeras horas tras la noticia estuvieron marcadas por un torbellino de rumores y especulaciones, muchas de ellas apuntando a un conflicto interno entre Mediaset y Unicorn. Se llegó a decir que Ana Rosa Quintana había sido obligada a despedir a Lecchio y que ante su negativa, Mediaset había tomado las riendas de la situación directamente. No obstante, las versiones más recientes han desmentido este extremo, asegurando que la decisión de despido fue de mutuo acuerdo y que Unicorn no se opuso en ningún caso a la resolución de la cadena. Lecchio, al final, tenía un contrato con la productora y no directamente con la cadena, lo que simplificó la ejecución de la drástica medida. Este esclarecimiento es crucial, pues desdibuja la imagen de una Ana Rosa Quintana reticente y la posiciona como parte de una decisión consensuada, aunque el poder que antes ostentaba en Telecinco ya no es el mismo, lo que podría haber influido en la celeridad y la contundencia de la acción. La situación de la matriarca de las mañanas es delicada, porque esta revelación ha puesto los focos sobre ella de una manera incómoda, con muchos esperando la oportunidad para reventarla, aprovechando cualquier grieta en su antes impenetrable armadura mediática. El poder es efímero, y sus enemigos, antes silenciados, hoy afilan sus cuchillos. Pero, más allá de la cronología de estas 24 horas vertiginosas, una pregunta crucial flota en el aire. Una interrogante que golpea con la fuerza de la obviedad. ¿Por qué ahora? ¿Por qué este auto judicial, con más de 15 años de antigüedad, emerge en este preciso momento para detonar una crisis tan profunda? Este asunto, insistimos, tiene poco de novedoso en su esencia, ya que las denuncias de Antonia Delate se arrastran por décadas, conocidas por todos en el ambiente televisivo. El hecho de que Mediaset alegue desconocimiento total del documento hasta hace escasos días resulta, para muchos, un argumento difícil de digerir. La verdad, a menudo, tiene más matices de los que el simple relato oficial permite vislumbrar, y los motivos detrás de este ahora podrían ser tan complejos como las intrigas que siempre han rodeado los pasillos de las grandes cadenas. En la tarde de este miércoles, los directivos de Unicorn se pusieron en contacto con Alessandro Lecchio para comunicarle su cese con carácter definitivo e inmediato. A partir de ahora se inician los trámites para formalizar esa desvinculación contractual. La incertidumbre se cierne sobre el futuro de Lecchio. ¿Guardará silencio, sumido en una discreción forzada, o emprenderá acciones legales contra la cadena que fue su hogar durante tanto tiempo? La respuesta a esta pregunta podría abrir una nueva caja de Pandora, desvelando aún más secretos de un universo televisivo que nunca deja de sorprendernos. Mientras tanto, el primer acto de este drama ha concluido con la caída del que se creía intocable, dejando un reguero de preguntas y la inquietante sensación de que, en televisión, la justicia poética, aunque lenta, a veces sí que llega. Si la caída del intocable Alessandro Lecchio fue el terremoto que sacudió los cimientos de Mediaset, la mañana posterior ha revelado un espectáculo no menos dramático, aunque infinitamente más cínico: el banquete de los oportunistas. Como aves de rapiña, sobre una carroña, figuras que durante décadas fueron cómplices silenciosas e incluso activas de un sistema que permitió la impunidad, ahora alzan la voz con el fervor de los recién conversos. Parecen querer ponerse la medalla de la justicia social, lavando sus propias manos en el río revuelto de un despido que, para ellas, representa mucho más que una simple salida contractual. Es una victoria personal, un golpe asestado a un pasado que desean borrar, o mejor aún, reescribir. Nos encontramos ante el clímax de la hipocresía televisiva, un giro argumental donde los mismos que tejieron la red ahora pretenden ser los héroes que la desatan, exigiendo una moralidad que ellos mismos hollaron durante años, en un patético intento de redimirse a sí mismos a costa del drama ajeno. El jueves 20 de noviembre amanecía cargado.
no solo con los ecos de la noticia del despido, sino con el resonar de las voces que al calor de la indignación pública han querido capitalizar este momento. Hemos sido testigos de un despliegue lamentable, casi grotesco, de autofelicitación por parte de quienes antes compartían camerino y confidencias con el ahora defenestrado. Es, sin duda, un estudio fascinante sobre la amnesia selectiva y el descaro en el mundo del espectáculo, donde la línea entre la ética y el rédito personal se difumina hasta desaparecer. Es momento de levantar el velo y confrontar la memoria, la implacable memoria de la hemeroteca y las redes sociales, esa que estas figuras creyeron poder borrar con un simple cambio de chaqueta, revelando la verdad que se esconde tras sus lágrimas de cocodrilo y sus proclamas de falsa redención. Una de las primeras en salir al ruedo empuñando la bandera de la nueva moralidad fue María Patiño, un rostro emblemático que ha compartido pantalla con Lecchio durante incontables años. Su discurso actual, en el que se autoproclama defensora del movimiento social contra el machismo, raya en lo alucinante, casi una afrenta a la inteligencia colectiva. Es la misma María Patiño que durante lustros cultivó una amistad evidente, un colegueo constante, con Alessandro Lecchio riéndole las gracias y compartiendo plató sin el menor atisbo de cuestionamiento público. Es una pregunta que resuena con una incomodidad palpable, una verdad incómoda que desfigura su recién estrenado papel de adalid de la justicia. La metamorfosis de María Patiño es digna de un guión de ciencia ficción, una transformación tan súbita como sospechosa. Nos recuerda a aquellos que, siendo cómplices activos de un acoso, de un bullying televisivo, son los primeros en derramar lágrimas públicas cuando la situación se vuelve insostenible, presentándose como íntimos amigos de la víctima. ¿Acaso no es María Patiño la misma que hemos visto cambiar de chaqueta con una velocidad pasmosa en la época de la docuserie de Rocío Carrasco, adaptando su discurso al viento que más soplaba, al relato que más prometía audiencia? Su historial es una amalgama de volteretas ideológicas que ahora, en este contexto, resultan aún más ofensivas, más insultantes para quienes realmente luchan por una causa noble. Su papel, como cómplice en Telecinco de muchas barbaridades, de silencios injustos, es innegable, un peso que ahora intenta sacudirse con proclamas vacías de contenido. Ahora, resentida por su propia situación profesional y quizás por un pasado del que desea desvincularse, Patiño pretende vender la imagen de abandonada, de víctima del sistema, y lo hace capitalizando cualquier drama ajeno. No dudéis que el despido de Lecchio, si bien celebra una justicia largamente esperada, también se convierte para ella en una herramienta más para arremeter contra Antonia Delat, buscando cualquier fisura para atacarla, incluso cuando los casos son evidentemente dispares y no guardan ninguna relación. Su obsesión por desvirtuar las denuncias de Delate, buscando una forma de vincularla con sus propios problemas, es una estrategia transparente que huele a revancha y a desesperación. Es un intento burdo de manchar una victoria legítima con la sombra de sus propias rencillas personales, perpetuando un ciclo de toxicidad. Las redes sociales, ese implacable tribunal popular, no tardaron en recoger el guante de la hipocresía de Patiño. Sus declaraciones, como la que rezaba: desde hace mucho tiempo defiendo el movimiento social en contra del machismo. Pensó que ganaba ante nuestro despido. No era una lucha de poder, era y es una lucha social. Se han convertido en material de escarnio. ¿Qué tiene que ver su despido o el fin de su programa con la lucha contra el machismo? La gimnasia mental necesaria para establecer tal conexión es de una audacia que roza el ridículo. Es como pretender que Sálvame, ese circo de las miserias ajenas donde se humillaba sistemáticamente a mujeres, era en realidad un adalid de los derechos femeninos cuando 3 días antes de su cancelación aún se revictimizaba a personas con sentencias firmes por violencia de género. La historia no perdona, y la memoria del público tampoco. La incongruencia es tan flagrante que difícilmente puede ser ignorada por cualquier observador crítico. Si lo de María Patiño es lamentable, la reacción de Carlota Corredera eleva la barra de la vergüenza ajena a niveles estratosféricos. No olvidemos que estamos hablando de la misma Carlota que una tarde en Sálvame se postraba ante Pepe Navarro en una entrevista profundamente cuestionada, o que alegaba desconocimiento absoluto en el polémico juicio de Carla Pardo.
Esta misma persona que se ha erigido en bandera del feminismo televisivo, siempre con una agenda propia y, en su caso, con una defensa selectiva que solo aplica a unas pocas mujeres, para ser más precisos, a una, y con la que además muchos creen que se equivocó, protagonizó un espectáculo ayer que muchos han tildado de desproporcionado e infantil. Al conocer la noticia del despido de Lecchio, Corredera y sus compañeros se transformaron en un coro de alaridos y vítores, como si el plató se hubiese convertido en la grada de un estadio de fútbol. Los gritos, los aspavientos, la euforia desmedida no solo eran desagradables, sino que desvirtuaban la seriedad de un asunto tan delicado como la violencia machista. Este no es un tema para jalear, para celebrar con la histeria de niños en la mañana de Reyes. Es un tema para la reflexión, para la justicia, para la dignidad. Pero la profesionalidad, en ese momento, pareció desaparecer por completo, arrastrada por una catarsis colectiva que parecía buscar una justificación, una validación para toda la catástrofe que ellos mismos habían sembrado años atrás. La imagen de esos alaridos, de esa alegría desenfrenada, quedará grabada en la retina del espectador como un monumento a la desfachatez mediática. La usuaria de X, Curcumina, lo resumió con una precisión quirúrgica, mejor de lo que cualquier otro podría haberlo explicado. Soy la primera que se alegra de que echen al Lecchio, pero este show de alaridos de Carlota Corredera y sus compañeros de Zulo es con debajo el manto de la sonoridad una alegría mucho menos altruista, la de que se joda y unicor, que ridículos por Dios. Y ahí, precisamente ahí radica la dolorosa verdad. La celebración no era por la justicia, no era por el fin de una impunidad, sino por el golpe asestado a la productora de Ana Rosa Quintana, Unicorn. Es una venganza, un ajuste de cuentas disfrazado de causa social, una patética expresión de despecho que desluce cualquier posible buena intención. El fondo de la cuestión es que siguen despechados con Telecinco y en la caída ajena encuentran una escasa y efímera satisfacción. El debate sobre la hipocresía se intensifica cuando se recuerdan las palabras de la bruja Cotilla, otra usuaria de X, que señalaba la falta de una verdadera reparación. Antonia ha señalado como cómplices a toda la prensa rosa. Pedir perdón no borra afrentas ni daño hecho y nunca acompañan. Lo de pedir perdón con la devolución del beneficio obtenido, lo que lo convierte en postureo. Esta frase encierra la clave. Si María Patiño, Carlota Corredera y tantos otros están verdaderamente arrepentidos del daño causado, de su complicidad en un modelo televisivo que humillaba a mujeres, ¿dónde está la reparación, la devolución de los beneficios obtenidos a costa de ese sufrimiento? La verdadera penitencia no reside en un discurso vacío, sino en acciones concretas que reparen el daño, que demuestren un compromiso real con las víctimas. La diferencia entre el arrepentimiento genuino y el mero postureo se mide en el sacrificio y la acción. Podrían empezar, por ejemplo, vendiendo propiedades adquiridas con ese dinero televisivo, como el famoso casoplón que María Patiño tiene en Fuerteventura, y donando esos fondos a asociaciones de mujeres maltratadas. Eso, y solo eso, sería un gesto que, si bien no borraría las afrentas, al menos comenzaría a sanar una parte de la herida, a demostrar un compromiso real más allá de las palabras vacías. Pero es mucho más fácil y mucho más rentable subirse al carro de la indignación selectiva vendiendo un discurso de empoderamiento mientras se sigue viviendo de la misma maquinaria que un día ayudaron a construir. La televisión, una vez más, nos muestra su cara más cruel y cínica, donde la moralidad es una mercancía que se adapta al mejor postor y la verdad se retuerce para servir a intereses personales. Los espectadores, sin embargo, no son ingenuos y cada vez distinguen con mayor claridad entre la auténtica lucha por la justicia y el mero espectáculo de la moralidad impostada. Este es el drama que aún se escribe y cuyo desenlace, con seguridad, nos revelará nuevas capas de hipocresía y quizás la ineludible llegada de una verdadera justicia. El frenopático televisivo sigue girando y cada día nos ofrece nuevas lecciones sobre el poder, la manipulación y la búsqueda desesperada de la redención mediática. La verdad, sin embargo, como un río caudaloso, siempre acaba por encontrar su cauce, arrastrando consigo las mentiras y las máscaras. Si deseas seguir desentrañando estas complejas tramas y ser testigo de cómo la verdad siempre encuentra su camino, te invitamos a unirte a nuestra comunidad.
No olvides suscribirte a tus 50 favoritos y activar la campanita para no perderte ninguna de nuestras investigaciones profundas y sin concesiones. Tu apoyo nos ayuda a seguir explorando los rincones más oscuros del espectáculo, donde la realidad a menudo